Hola chicos, Hola, ¿qué tal? mi nombre es Luis. Y yo soy Ale. Vamos a hablarles sobre un libro que acabamos de leer. Se llama Creando el mundo social, la estructura de la civilización humana. Está muy interesante. Fue escrito por John Searle. Este libro trata de explicar cómo, a pesar de que el mundo está constituido por hechos físicos, los seres humanos tienen la capacidad de poseer un sentido racional, político y social. Es decir, ¿cómo es posible que en un universo constituido por partículas físicas en campos de fuerza puedan existir cosas tales como la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío, el lenguaje, la sociedad, la ética, la estética y las obligaciones políticas? Este interrogante forma parte de las grandes dudas de la filosofía contemporánea, por lo que el autor trata de abordarla para encontrar algunas respuestas. Ahora bien, vamos a referirnos específicamente al capítulo 4, el lenguaje como entidad biológica y social. Esto debido a que es el de mayor interés para nuestra área de estudio. Capítulo 4. Este capítulo tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, explicar qué es el lenguaje desde un punto de vista completamente naturalista, es decir, formas biológicamente básicas, prelingüísticas, de intencionalidad del individuo. En segundo lugar, explicar los rasgos especiales del lenguaje que brindan las bases para la formación de la ontología institucional. Autores como Habermas, Bourdieu y Foucault hablan sobre el lenguaje y su importancia, pero dan por sentado el hecho de que la existencia del lenguaje se da, es decir, no se explica qué es como tal. En este sentido, es muy importante explorar su relación con otras instituciones sociales debido a que éstas dependen del lenguaje. Por ejemplo, las sociedades con gobierno, la propiedad privada o el dinero necesitan del lenguaje para existir. Sin embargo, el lenguaje no necesita de ninguno de estos. La estructuración del lenguaje se desarrolla con una serie de apartados que explicaremos a continuación. Apartado 1. Según los libros de texto estándar, existen tres componentes esenciales en el lenguaje, que son fonología, sintaxis y semántica. Incluso a veces se incluye la pragmática. No obstante, el de mayor interés para esta descripción será el componente sintáctico, ya que integra tres rasgos fundamentales: la discrecionalidad, que apunta a que a pesar de que las palabras se combinan para formar oraciones, nunca pierden su identidad individual. Es diferente, por ejemplo, a un pastel de manzanas, donde al combinarse cada ingrediente va a perder su forma individual. Número 2. La composicionalidad señala que la oración está sintácticamente compuesta y con un significado ordenado. Al cambiar el orden, podría no tener un significado igual, aunque se unan los mismos componentes. Es decir, no es lo mismo que Mary ama a John que John ama a Mary. Número 3. La generatividad, es decir, capacidad generativa infinita que tienen los lenguajes naturales a partir de reglas específicas. Por ejemplo, cuando se crea la regla de cómo introducir las conjunciones, se pueden crear infinidad de oraciones diferentes. Esta infinidad de oraciones o pensamientos se traduce a los contenidos semánticos, es decir, esta es la manera como la sintaxis configura la semántica. Apartado 2. ¿Qué rasgos comparten el lenguaje y la mentalidad prelingüística? Pensemos en un homínido o humano prelingüístico. ¿Qué pasa cuando no posee aún la capacidad de lenguaje? ¿Es posible la existencia de una intencionalidad en su conciencia? Tanto el modo psicológico como el acto de habla como tal poseen contenidos más o menos proporcionales y además dos características muy importantes: dirección de ajuste y dirección de satisfacción. Un ejemplo de esto es el comportamiento animal, el cual, estando en el medio ambiente, es consciente de la manera de hacerle frente a todo lo que este espacio representa. Puede discriminar cosas que encuentra en un árbol, a otro animal, el tiempo, el espacio, colores. Ser el propio actor de una acción. Estos conocimientos se estructuran de manera metafísica para el animal. Apartado 3. ¿Qué rasgos tiene el lenguaje que la conciencia prelingüística no tiene? La intencionalidad del lenguaje no posee elementos concretos que pueden ser manipulables, como en el caso del lenguaje como tal, donde sí es posible. Es decir, para poder cambiar la estructura es necesaria la conformación por medio de palabras, debido a que el lenguaje se puede segmentar, mientras que la intencionalidad es un transcurrir de la conciencia casi sin interrupciones. Solamente existen 5 tipos de actos del habla, a saber, asertivo, directivo, compromisorio, expresivo
y las declaraciones. Los estados intencionales también poseen 4 tipos de clasificación que pueden relacionarse directamente con los actos del habla. Es decir, las creencias se asocian al acto del habla asertivo, los deseos se asocian con el acto del habla directivo, las intenciones con el acto del habla compromisorio, la gama de emociones con los actos del habla expresivos y finalmente no hay un correspondiente a las declaraciones. Apartado 4. Rasgos especiales de la conciencia que el lenguaje no tiene. ¿Cómo se puede entender la manera en que funciona una entidad unificada si las oraciones contienen elementos con contenido individual? Es importante diferenciar las oraciones de las mezclas de palabras, ya que las oraciones como tal poseen una unidad ya definida implícitamente, de acuerdo a la experiencia consciente. Es como cuando se tiene sed o hambre, y se sabe que la satisfacción de comer y beber va a calmar esa necesidad. Esto se sabe por la experiencia acumulada. Por otro lado, la conceptualización de un objeto implica el conocimiento de sus rasgos. Por ejemplo, si se ve una pantalla, no solo se sabrá que es una pantalla, sino que también se verán las características propias de esta. Apartado 5. Las funciones del lenguaje: significado, comunicación, representación y expresión. ¿Qué funciones primarias son ejecutadas por el lenguaje? ¿Qué significa comunicar? Por medio de actos de habla se manifiestan estados intencionales. Por ejemplo, un animal comunica información sobre el mundo de manera desestructurada a otro animal por medio de gritos de advertencia, los cuales no son lingüísticos por completo. El ser humano puede cambiar esto por una sola palabra como peligro. Apartado 6. Distinción entre expresión y representación. Ambas formas pueden parecer lo mismo, pero su sentido es muy diferente y además fundamental para entender el sentido de la comunicación. La expresión, en primer lugar, es el estado interno donde, aunque pueden transmitir información, no es representada. Por ejemplo, cuando se dice «hey», esto evoca a una emoción. Por otro lado, la representación sí posee un sentido intencional, como cuando decimos «lluvia» y nos referimos exactamente a eso, que va a llover. Apartado 7. Significado del hablante como imposición de condiciones de satisfacción sobre condiciones de satisfacción. Es importante distinguir entre significado convencional y significado particular del hablante. Si un hombre primitivo quiere decir que hay peligro, habrá mayor condición de satisfacción si su enunciado posee significado, a pesar de que independientemente de eso, ambos posean intención de advertir. Finalmente, el apartado 8. Convenciones lingüísticas y significado de palabra y oración. En este apartado, el autor se concentra en abordar el concepto de convención, el cual se refiere a un mecanismo socialmente reconocido, repetible. Supone una especie de generalidad, pues implica repetir la misma cosa una y otra vez en diferentes ocasiones. Es importante entender también que el hablante produce una emisión y pretende que sea, por sí misma, y que tenga condiciones de verdad, para que sea recibida satisfactoriamente. Para que esto ocurra con éxito tiene que haber un mecanismo convencional socialmente reconocido, lo cual es fundamental en la ejecución de los actos del habla. Asimismo, el hablante debe tener la capacidad para crear emisiones con un significado y para comunicar estos invocando convenciones existentes de un lenguaje. Al tener estas representaciones globalmente aceptadas, es hora de ofrecer una estructura sintáctica interna a las creaciones. Bueno, Ale, estuvo muy interesante toda la explicación de este capítulo sobre la relación entre la conciencia y el lenguaje. Sí, de hecho, espero que podamos seguir aprendiendo un poco más sobre este tipo de temáticas. Y bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Chao.